Muchas bendiciones para todos. Nuevamente estamos aquí compartiendo el discipulado. Nuevamente aquí reflexionando en la palabra del Señor, creyendo que Dios nos va a estar ministrando, hablando, fortaleciendo y preparando para esta temporada, ¿sí? Aquí quien te habla, el pastor Pablo Alessandría, estará entonces en estos minutos que vienen por delante con ustedes, y le agradecemos a todos por esta confianza y la oportunidad de poder llegar a sus vidas, a sus casas y a su familia. Te recuerdo que aquí en la pantalla usted puede ver los medios en los cuales usted puede comunicarse con nosotros, puede mandarnos su mensaje, su saludo, su pedido de oración, lo que usted esté necesitando, y muy cordialmente estaremos acompañándolo en este tiempo. También queremos invitar a todos aquellos que no tienen congregación. Tenemos aquí el proyecto de la Iglesia del Aire, la iglesia online, en donde usted puede ser parte de esta familia espiritual a través de las redes sociales. Aquí estaremos muy cordialmente y será una bendición para nosotros poder comunicarnos y estar cerca de ustedes en esta temporada. Y bueno, estamos aquí compartiendo, estamos meditando en estos días sobre un libro que es bien interesante, un libro que está en la palabra del Señor, que se llama el libro de Santiago. Santiago es una carta preciosa, una carta para todos nosotros los creyentes, que nos instruye, nos prepara para los grandes desafíos que tenemos por delante para justamente edificar la casa del Señor. La semana pasada estuvimos hablando sobre la importancia y la diferencia, ¿no?, de la fe que justifica y la diferencia de la fe y las obras. Si usted quiere escuchar esta enseñanza, le invitamos y le remitimos entonces a la semana anterior en donde compartimos esta palabra. Pero hoy vamos a compartir con ustedes capítulo número 3, versículo número 1, en donde el apóstol nos está hablando sobre los maestros, ¿sí? Aquellos que eran parte esencial de la formación y edificación de la iglesia. Y esto está entonces, dijimos, Santiago capítulo 3, versículo número 1, dice así: Hermanos míos, no hagas maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, ¿sí? Hasta aquí nada más. Hermanos míos, no os hagas maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Aquí está introduciéndonos en este tema que el apóstol quiere enseñar a la iglesia a través de estas líneas que vienen por delante. Aquí la palabra nos enseña, y la Biblia en general nos enseña muy claramente la forma en la que la iglesia tenía que funcionar, cómo la iglesia tenía que mantenerse, operar para mantenerse sana y no llegar a los extremismos de la indiferencia, de la tibieza, para el otro extremo, ¿sí?, de donde nosotros muchas veces vemos personas que nos meten en ese extremismo de entrar en un fanatismo destructivo. El propósito de Dios no tiene nada que ver con esto, ¿sí? El propósito de Dios nos lleva a un conocimiento cabal del plan de Dios para cada uno de nosotros, y a una madurez y una cordura clara en nuestra conducta, en nuestra palabra y en nuestra manera de operar. Ahora, no seguir el camino bíblico nos lleva justamente a cometer un montón de errores, tanto personales como o también cometiendo errores por permitir ciertas cuestiones que nos dañan a nosotros, dañan a las personas, al propósito de la iglesia, y también obviamente llega a que la iglesia no tenga el testimonio adecuado para no poder influenciar como nosotros somos la luz y la sal de Dios en esta tierra. Desconocer entonces los principios que gobierna la iglesia produce que la iglesia sea dañada. Por eso nosotros tenemos que tener este compromiso de conocer cómo la iglesia trabaja, cómo la iglesia funciona, y especialmente, ¿no?, por las personas que ejercen cierto liderazgo, o aquellas personas que están aspirando y están sintiendo el llamado de parte del Señor, ¿sí? Si vos estás sintiendo este llamado, yo te bendigo y te aliento a que sigas adelante, porque no hay nada más hermoso que poder servir y tener el plan de Dios grabado en nuestros corazones. Ahora, pero por el otro lado, la Biblia nos enseña que el tener el anhelo no es suficiente, tenemos que tener el conocimiento. La palabra de Dios nos dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces aquí el apóstol Santiago nos advierte y nos muestra un camino correcto, en este caso para aquellos que anhelan enseñar la palabra y para aquellos
que están en el liderazgo para poder reconocer a aquellos que tienen este llamado de parte del Señor. Ahora, los problemas que Santiago y los primeros apóstoles tuvieron justamente que enfrentar en aquellos siglos son muy similares a los problemas que nosotros muchas veces vemos en las congregaciones en nuestra querida nación, ¿sí? Esto tiene que ver que hay personas que tienen un precioso llamado, son hombres de Dios, íntegros, con un testimonio extraordinario, con una gracia de Dios para cambiar, para transformar. Pero por el otro lado, muchas veces el enemigo quiere poner en corazones de ciertas personas ambiciones desmedidas, quieren servir al Señor sin falta de ética, con deseos tal vez de más que de servicio, de reconocimiento, ¿sí? De ambiciones personales, necesidad de fama, y esto lo hacen justamente porque desconocen cuál es el propósito de Dios. Le falta esta sabiduría que Dios nos enseña en la palabra. La actividad de enseñanza es sumamente importante para la iglesia, ¿sí? Pero la palabra nos enseña justamente a que el ser maestro no es simplemente un cúmulo de información que nosotros le brindamos a la gente. Ejercer la enseñanza en la iglesia no es simplemente darle conceptos, darle historias, sino que la enseñanza es muy importante, porque la iglesia trabaja con cuestiones del corazón. La palabra nos enseña que Dios quiere formar nuestra vida para que todos y cada uno de nosotros lleguemos a la altura y a la estatura de Cristo. Esto no habla de que tenemos que tener conocimiento solamente, sino que está hablando de que en ese conocimiento es práctico en nuestra vida. Tenemos el carácter, tenemos la madurez para seguir adelante y edificar la casa del Señor. Entonces, aquí el propósito y uno de los problemas que enfrenta el apóstol Santiago en esta carta tiene que ver y advierte sobre esta modalidad errónea de hacerse el líder o hacerse en este caso maestro a sí mismo. Aquellos evidentemente en los primeros siglos había una gran necesidad de maestros. La iglesia estaba creciendo, había muchos discípulos que se estaban sumando y había una gran necesidad, así como nosotros tenemos hoy en día esa gran necesidad de personas que guíen a la iglesia. Jesús mismo dijo: la mies está madura, pero los obreros son pocos. Ahora, sin embargo, a pesar de esta necesidad, tenemos que tener cuidado de nombrarnos a nosotros mismos, porque lo que no son puestos por Dios, entonces dice Santiago, se ponen a sí mismo. Si uno hace esto es porque ahí, en esta actitud de ponerse a sí mismo o buscar ese reconocimiento a toda costa, está mostrando una falta de madurez y de conocimiento de los principios que rigen el gobierno de la iglesia. Por eso después vienen las dificultades, vienen los fracasos ministeriales, porque una de las cuestiones, dice Santiago, aquella persona que ejerce maestro tiene que tener la madurez correcta, porque son juzgados más duramente que las otras personas. Y en el versículo número 2, que vamos a hablar la semana que viene, dice que ofenden y pueden causar mucho daño con las palabras. Ahora, si esta persona que se busca este reconocimiento, busca ser acelerado, ¿sí? Y es bueno querer hacer esto, pero es incorrecto cuando queremos avanzar sin llegar a tener la aprobación y la madurez para poder hacerlo, ¿sí? Entonces, lo que al final sufre es la iglesia, porque los maestros que no tienen este carácter, esta madurez, al final no se responsabilizan y no pueden subsanar aquello que ha sido dañado. Ahora, dice Santiago, esto no puede ser así. No termina diciendo. Por esto, primer consejo del apóstol, no nos hagamos maestros. Este es el consejo claro, ¿sí? La iglesia siempre va a necesitar maestros y es bueno que usted marche hacia adelante, que si usted tiene este llamado de parte de Dios, pero hagámoslo de la manera correcta para que nosotros podamos ser bendecidos y podamos ser de bendición, ¿sí? Entonces, la palabra dice claramente, cuando son muchos los maestros, ahí donde viene el problema. Entonces, aunque tenga la necesidad, aunque la iglesia pase por esa necesidad, tenemos que esperar
con paciencia y con madurez a que la iglesia reconozca. Usted tiene que caminar. Si usted tiene este sentir de ir al liderazgo, de ejercer pastorado, de ejercer no ser maestro, usted tiene que mostrar señales de su ministerio. Cuando una persona, el nombramiento, si el reconocimiento le modifica su conducta, es porque no estaba todavía preparado para esa etapa. Porque lo que la iglesia hace es reconocer. Entonces hay una persona que tiene esa gracia, tiene esa sabiduría, tiene la madurez, en cada palabra aconseja a los jóvenes, guía a la iglesia, dirige a los hermanos, muestra el camino para las personas que están confundidas. Uno dice, esta persona tiene señas de maestro. Entonces la iglesia reconoce. La iglesia no hace, el que hace la obra es el Señor. El apóstol Pablo dijo, una siembra, otro cosecha, pero el crecimiento siempre lo da el Señor, ¿sí? Entonces, si usted tenía esta actitud de buscar este reconocimiento o tenía esta ansias y usted está diciendo, no me están reconociendo, no me están buscando, estoy golpeando puertas para buscar a alguien que me reconozca, dice el apóstol Pablo, escuche el consejo en este tiempo, dice, no lo hagan así. Específicamente sería, no continúen con esta actitud. Tengan una actitud de humildad, sabiendo que si Dios lo puso en una casa, su pastor, su líder, su mentor, es la persona que va a ser el canal de bendición para poder bendecirlo. No existe en la Biblia la autorreconocimiento, la autounción. Eso no funciona así, no es parte del reino. Si usted tiene un liderazgo y donde usted se proclamó un autoconocimiento, o sea, un autorreconocimiento, usted tiene que con actitud buscar y ponerse bajo una cobertura, bajo un padre espiritual que lo guíe y pueda corregir lo que no ha comenzado correctamente, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos, ahora que estamos en este tiempo, que estamos avanzando y donde la maldad de los hombres está aumentando, mucho más tenemos que prestar atención de nuestros corazones y tenemos que prestar atención también para el futuro y la sanidad de nuestros futuros líderes y la futura sanidad de la iglesia. Ahora, el tener el llamado de maestro, en este caso, el pastorado, el evangelista, el profeta, el apóstol, son parte del plan y del propósito de Dios para nosotros. El Señor nos ha enseñado que Él ha constituido estos ministerios. Esto está en el libro de Efesios, capítulo número 4, usted puede encontrarlo. Y usted va a ver que ellos fueron puestos por el Señor para ejercer. Uno no puede decir, no, este ministerio ya no funciona. No, usted dice, vea claramente. La palabra dice que Él ha puesto, ha constituido, ¿sí?, estos ministerios para que la iglesia funcione correctamente y todos lleguemos a la altura y la estatura de Cristo. Esto pasaba en la iglesia primitiva. Usted sabe que la palabra rabí, como le decían al Señor, es la palabra que se utiliza aquí como maestro. Maestro en aquel tiempo, ser rabí en aquel tiempo era un lugar de mucho reconocimiento, ¿sí? La gente reconocía a las personas que eran maestros y este era un lugar de privilegio y de reconocimiento dentro de la sociedad. Por eso era un lugar muchas veces anhelado. La palabra rabí es la palabra que nosotros conocemos hoy en día, que conocemos dentro del pueblo hebreo, que son los rabinos. Esta es la etimología. Ahora, la palabra rabí viene de otra palabra. Si la etimología de la palabra rabí es rab, y rab significa destacado, ¿sí? Entonces, aquí está la causa. ¿Por qué querían ser maestros? Porque ellos querían tener este lugar de preponderancia, pero dice el apóstol Santiago, esto no tiene que ser así, de esta manera, ¿sí? Ahora Jesús mismo criticó a los propios fariseos, que ellos se llamaban a sí mismos ser maestros y no lo eran. Y más le dijo a los discípulos que ellos no tenían que comportarse como ellos, sino dijo que el que quiera ser grande tiene que ser vuestro servidor. Y ese es el camino correcto en el que nosotros tenemos que caminar para que podamos vivir una vida sana dentro del reino del Señor. Porque si nosotros no entramos, no dejamos
que la madurez se produzca en nosotros y entremos en el ministerio de una actitud correcta, madura, sí, cabal, vamos a sufrir y nuestro ministerio no va a avanzar, porque justamente, como leímos recién, Santiago dice, la persona que está enseñando es la persona que más crítica va a recibir y más va a ser juzgada. Entonces, esto es bien importante para continuar, tener el carácter correcto, la madurez correcta, para que podamos salir adelante, más allá de críticas, más allá de ser señalados, más allá de aún de ofensas que puedan decirnos, siempre nosotros mantengamos la cordura y el ministerio permanezca dentro de nosotros, ¿sí? Ahora, entonces, van los consejos prácticos. Si usted quiere llegar a ser maestro, tiene que tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Usted tiene que saber que si usted quiere ser un buen maestro, lo primero que tiene que ser es un buen alumno. Si usted quiere ser líder, si usted quiere ser pastor, quiere ocupar un lugar de preponderancia, aprenda a ser un buen maestro, ¿sí? Eclesiastés nos enseña y dice que el mismo Eclesiastés dijo, Señor, danos oídos de sabios para tener lengua de sabios. Es bien importante tener la capacidad de aprendizaje, tener la capacidad de siempre recibir lo nuevo de Dios, de estar actualizados. Es importante estar actualizados a las nuevas temporadas. Si usted está leyendo libros de hace muchos años, es bueno para tener referencia, pero usted tiene que saber que siempre las últimas revelaciones son las importantes. Si usted le estudia y presta atención lo que el apóstol Pablo habla, por ejemplo, sobre la palabra profética, dice, si hay uno que está profetizando y se levanta otro que está profetizando, cállese el primero y continúe el segundo, porque la enseñanza de este pasaje es que la revelación, la última revelación siempre es más importante porque está actualizada a nuestra temporada. Por eso es importante a tener oído de sabio, prepárese. Si usted puede tener una preparación formal, es sumamente importante, pero también tiene que tener esa actitud autodidacta de aprender constantemente, de edificarse, de formarse, ni hablar lo esencial que tiene que ver con meditar la palabra constantemente. La palabra de Dios dice que Dios le dijo a Josué, el hombre que fue llamado justamente de parte de Dios a que pueda tener victoria, y le dijo que tiene que ser esforzado y valiente para leer, meditar y poner por obra la palabra. Entonces, aquí vemos que el éxito en el liderazgo tiene que ver con nuestra relación con Dios y segundo, con nuestra relación con su palabra. Segundo consejo, usted quiere ser un buen maestro, usted quiere llegar al lugar que Dios quiere llegar, usted tiene que aprender a ser humilde y estar en sujeción. La palabra de Dios dice que Él nos llamó que nosotros seamos discípulos. Discípulo es seguidor. Y hay personas que dicen, no, yo soy seguidor de Dios nada más. Todos, hermano, hermana, todos lo somos. Usted no puede querer y entrar en ese concepto de inmadurez de decir yo me puedo criar a mí mismo. Usted no tiene un niño de 12 años, de 11 años. Usted no tiene un niño de 4 años y le dice anda y no críate solo, seguí a Dios. Eso no existe, no existe, porque hay personas que conocen la palabra, personas que Dios ha puesto para guiar a la iglesia, que son los hombres con esos dones, con esos talentos, con esos ministerios llamados por Dios, para que usted pueda llegar a la altura de Cristo, ¿sí? Entonces usted necesita ser discípulo. Usted no puede decir soy discípulo de Dios nada más. Usted tiene que tener alguien que esté moldeando su carácter. El líder no tiene que ser su amigo, el líder tiene que ser su padre espiritual. Es la persona, dice la palabra que Dios iba a restaurar, ¿no? A través del espíritu de Elías, justamente, ¿qué cosa? El corazón de la paternidad, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. La iglesia, el corazón de la iglesia es un corazón paternal, en donde moldea carácter. Usted necesita ser moldeado, su inconstancia, tal vez su falta de ánimo, su actitud explosiva, su irascibilidad, ¿no? Ser irascible. Si usted tiene que ser formado su carácter, para esto usted tiene que estar con alguien que le ayude a cambiar las áreas de vida que usted tiene que cambiar. Alguien que conozca sus debilidades y lo ayude, y alguien que conozca sus fortalezas también para afianzarlas cada día más. Usted tiene que tener a alguien a quien rendirles cuenta.
Todos nosotros, si queremos estar en autoridad, dice la palabra, tenemos que aprender a estar bajo autoridad. Esto es elemental dentro del reino. Nadie puede estar en gobierno de otras personas si no aprende en humildad estar bajo el gobierno de otra. Nadie puede aspirar a pedir honra cuando nunca supo dar honra. Estas son cosas esenciales dentro del reino. Toda persona, usted puede verlo claramente, indagar con paciencia. Toda persona que tiene un ministerio reconocido, un ministerio pujante, ¿sí? Son personas que aprenden a tener un corazón humilde y saben y dicen, yo no me avergüenzo, yo sé estar bajo autoridad. Usted tiene que buscar su pastor, su líder, su apóstol, la persona a la cual usted tiene que rendirle cuentas. Usted no puede caminar en la vida, ¿sí? Porque si no seguimos los mismos principios que sigue el infierno. El infierno es sin gobierno, sin cohabitación, sin destino, sin herencia. Usted no camina de esa manera. Tiene que estar con alguien al cual rendirle cuenta y lo mantenga a usted humilde. Esto es bien importante porque dice la palabra que Dios da mayor gracia al humilde, pero resiste al soberbio. La humildad es un elemento fundamental para mantener ese corazón de servicio, ¿sí? Tenemos que tener el fruto evidente. Tercero, tenemos que tener el fruto evidente en nuestra vida. Si recordemos brevemente el primer concepto que dijimos, sepa ser buen alumno. Segundo, aprenda a estar en sujeción. Tercero, de fruto. Usted tiene que procurar frutos mejores en su vida. Gálatas 5:22 nos habla sobre el fruto, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, etcétera, etcétera. Es decir, ahí usted puede leer claramente que hay un fruto del Espíritu que tiene que trabajarlo constantemente. Dice la palabra, ¿cómo conocemos al árbol? Por el fruto. ¿Cómo conocemos que usted es una persona de Dios? Por sus frutos. Tiene que tener ese amor hacia la gente, tiene que tener gozo para seguir adelante, la paz, con esa confianza en Dios, la paciencia, esa capacidad de esperar en Dios, esa benignidad, no tener maldad, bondad. Es decir, tiene que ser una persona que puede hacer buenas obras, fe y etcétera. Si en este caso fe, nosotros estudiamos y aprendimos cuando hablamos sobre el fruto del Espíritu, aprendimos que fe en este caso es fidelidad, no es fe en el sentido de querer. Usted en este caso tiene que ver con la fe que habla de la fidelidad. Esto es bien importante, muestre frutos. Si usted dice, no, yo no tengo fruto, tengo mal carácter, me llevo mal con la gente, mis discípulos no me respetan, los trato mal a todo el mundo, usted tiene que ir a su líder y decir, ayúdeme, tengo esta dificultad, porque para ser maestro, acuérdese, tiene que tener buen fruto, ¿sí? Y cuarto, lo que nos queda el día de hoy es ejemplo, ¿sí?, de lo que hablamos, ¿sí? Tenemos que ser ese ejemplo en palabra. Fíjense lo que dice Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 12. El apóstol Pablo, hablando a Timoteo, le dice, ninguno tenga ejemplo en tu juventud, sino sé ejemplo en los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces aquí está hablando que tenemos que procurar constantemente hacer buen ejemplo y poner en práctica lo que nosotros aprendimos, ¿sí? La palabra, recuerde, la palabra de Dios es una espada de doble filo que corta hasta discernir el alma, las coyunturas y lo que hay en nuestro corazón. Entonces usted tiene que verse reflejado en la palabra del Señor, ¿sí? Ponga por práctica todo lo que aprendió. Primeramente, ministrese usted mismo. Y por último, hable de lo que usted puede y tiene fruto. Sí, es importante esto. Es decir, si usted es una persona que usted dice, no, yo voy a enseñar, formar a los líderes, pero nunca pudo mantener una cédula, nunca pudo mantener un grupo familiar, nunca pudo avanzar en esto. Usted tiene más que ser maestro en este caso. En este aspecto, usted tiene que, acuérdese, usted tiene que ser testimonio de lo que usted está enseñando, ¿sí? Por ejemplo, yo no puedo decir, no, yo, hermano, siempre he luchado toda mi vida con mi iglesia, toda mi vida he luchado con mi grupo, pero voy a enseñar, ¿no?, cómo tener una iglesia multitudinaria. Es decir, hay un aspecto ahí que todavía tenemos que
trabajarlo, ¿sí? Usted tiene que ser testimonio en lo que usted está enseñando. Así que reciba, hermano, estos consejos, y si usted anhela ser esa persona que anhela ministrar la palabra, ser líder de parte de Dios, lo bendigo. Qué bueno, porque realmente Jesús dijo: la mies es mucha, más los obreros poco. Pero siga estos consejos, no se autoproclame, tenga esta actitud humilde delante del Señor, porque Dios lo va a bendecir. Hágalo, pero si lo va a hacer, hágalo con la actitud correcta. Primera de Corintios 10:31 dice: haced todo para la gloria del Señor. ¿Qué te parece si oramos y ya terminamos en esta noche? Y rogamos que del otro lado hay gente que reciba la dirección en este tiempo y diga: yo tengo el llamado de parte de Dios, y esto no es para que usted se detenga, todo lo contrario, para que usted tenga esta revelación del Espíritu de decir: yo voy a caminar al lugar correcto, a donde Dios me quiere llevar. Amén. Oramos juntos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por la bendición que tenemos de poder recibir tu palabra. Yo clamo, Señor, porque yo entiendo que del otro lado hay hombres y mujeres que tienen un llamado, que tienen un anhelo, que a través de esta palabra puedan encontrar el camino correcto para poder llegar a ese lugar donde tú lo estás llamando, que puedan llegar al lugar del liderazgo, a ser buenos maestros, líderes, gente que marque la diferencia en esta generación. Gracias porque tú estás obrando poderosamente. Gracias porque van a recibir tu victoria y van a ver tu bendición en su vida, Señor. Gracias y lo creemos y lo declaramos que hecho está, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que bueno, gracias por escucharnos. Ya terminamos. Capítulo número 3, versículo número 1. Entonces estamos hablando de justamente los maestros. Te despido, nos encontramos en nuestra próxima jornada, donde estamos aquí teniendo este tiempo de discipulado juntos. Quien te habla aquí, el pastor Pablo Alessandría, te abraza, te mando mis bendiciones, nuestro cariño de parte del Señor. No te olvides de comunicarnos comunicarte, y si te es de bendición todo lo que estamos compartiendo en el discipulado, envíanos tu mensaje, tu saludo, tu petición, tu testimonio. Y si no tenés iglesia, aquí estamos, te invitamos a que puedas ser parte de nuestro ministerio. Un abrazo grande, Dios te bendiga, y hasta nuestro próximo encuentro del discipulado. Muchas bendiciones.